Nosotros vamos a estar hablando de la celebración de Pesaj, de la que el mundo conoce como Pascua, pero son cosas completamente diferentes. Porque la Pascua del mundo, bueno, ni que hablar de esta Pascua reinventada en estos tiempos, de huevos de chocolates Que pone un conejo. que pone un conejo, ¿no? Que proviene de un antiguo ritual mesopotámico de fertilidad, del cual ya estuvimos hablando y que involucraba sacrificio de niños y un montón de cuestiones, sobre las cuales nos vamos a estar profundizando en el programa de hoy. Bueno, lo que... Porque ya lo hemos hecho. Exacto. Lo que en ese sentido se llama hoy Pascua, en realidad lo que viene es a suplantar en la cabeza de la gente un término que tiene que ver con algo que aparece en las escrituras hebreas, que no tiene nada que ver con los huevos del conejo, en el llamado texto bíblico, que es el Pesaj o Pasaj, que es la palabra hebrea que refiere a una conmemoración que cuando esta palabra hebrea, en las primeras traducciones que hubo del texto hebreo al griego, no se la tradujo, se la transliteró al griego y ahí fue llamada Pasja o Pasca, de donde surge Pascua. Entonces de ahí surge la palabra Pascua. Pero tenemos que establecer la distinción, porque tampoco es, aparte de no ser la Pascua de la que estamos hablando, la de los huevos del ritual de fertilidad mesopotámico, que muy contentos muchos realizan hoy con sus niños, porque así lo dicta la tradición de la cultura imperante, no por una investigación ni una convicción propia, sino porque lo manda la corriente de turno, de la cual somos llamados a salir, de Babel. Bueno, tampoco tiene que ver el Pesaj del que vamos a hablar con la Pascua, digamos, cristiana, que está completamente desprovista de los elementos que aparecen en las escrituras hebreas. Nosotros lo que vamos a transmitir es un tema tan rico, tan profundo y tan complejo, porque va mucho más allá de una conmemoración. Es un mensaje, es un metamensaje en realidad del texto de las escrituras hebreas, como la columna vertebral del mensaje, que en esta conmemoración está como contenido, condensado. Dice Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahuwah. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes. Que pasaré de ustedes en hebreo es pasajti, pasajti, y ese pasajti le da nombre a la celebración de Pesaj o Pasaj, que significa saltaré, pasaré de largo. Y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta para Yahuwah durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Entonces, este es el origen de Pesaj, ¿no? Acá el sacrificio Del cordero, la sangre había que utilizarla para marcar la puerta de la casa en la que uno tenía que quedarse aquella noche, y aquella noche iba a pasar un mensajero destructor de parte del Hacedor de los cielos y la tierra, que iba a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto, de hombres y de animales. El sacrificio de Pesaj no fue solo un sacrificio de que no muera el primogénito, sino fue la 10ª plaga que derivó en la liberación de los esclavos. Pero acá está esta diferencia en que las 9 plagas habían ido contra Egipto previamente. Incluso el texto abiertamente te habla cómo se hace distinción entre los egipcios y los israelitas en las 9 primeras plagas, pero la 10ª, la más potente, abarcaba a todos. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Bueno, el punto acá es que la diferencia acá ya no era ser israelita o egipcio. ¿Por qué? Y bueno, porque en sí el opresor no justifica por su opresión al oprimido. O sea, el oprimido no es justificado ni pasa a ser bueno por la existencia de un opresor. Los israelitas también eran injustos. También necesitaban de un sustituto. Y ese es el mensaje que acá se está dando.
en la última plaga, la que va a implicar la liberación de la esclavitud, ellos se tienen que comprometer e identificar, no con su linaje, no con yo soy hijo de Israel y por lo tanto voy a escapar de esta. No, no. Acá no se trata de, en esta última no se trata de ser hijo de Israel, ni hijo de Egipto, ni hijo de nada. Lo que se trata es de identificarse con el sustituto. El cordero de pesaje en realidad es un símbolo de este cordero que vamos a leer ahora, que es el cordero de Apocalipsis 5, que dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Entonces estamos hablando de una visión celestial, ¿no? Y había alguien sentado en el trono, que es el ser superior, el creador de los cielos y la tierra, con un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel, mejor dicho, un mensajero, un malak, fuerte, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Eso es interesante, ¿no? En esto que vos decís, cuando hay un justo solo, ¿no? ¿Quién es digno de abrir el libro? Y acá dice, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, o sea, ni en el cielo, ni en la tierra. Sí, sí, ni entre las entidades espirituales que sabemos existen y que no habitan entre nosotros en forma humana, ni entre ellos, que también son libres de actuar. Ninguno era digno de abrir de desatar los sellos del libro, ni de aún mirarlo. Y Juan, y a Juhanán, el que estaba mirando esta visión, decía, y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Yahudá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Acá quiero hacer un paréntesis, me parece interesante, el que usted conoce como Jesús es judío. Y acá lo dice, de la tribu de Yahudá, de Judea. ¿No es palestino? De la raíz de David. Bueno, es el que va a desatar los 7 sellos. Y miré, dice Juan, y a Juhanán, el que escribe, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. El Jeremías 16, verso 14 dice así: no obstante, he aquí vienen días, dice Yahuwá, en que no se dirá más, vive Yahuwá, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Yahuwá, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Cuál es el punto? Hay una conmemoración que tiene que ver con un hecho histórico, pero que también apunta a un evento venidero que todavía no ha tenido lugar. Los descendientes de Israel, sus hijos, que formaron las tribus de Israel, las ramas, mejor dicho, de Israel, este pueblo, terminó en determinado momento disperso por las naciones. Y eso fue un plan deliberado del Hacedor de los cielos y la tierra, no solo para ser justo consigo mismo y coherente consigo mismo, porque él les había anunciado que si ellos rompían el pacto con él y le erraban el camino y no hacían su voluntad y se comportaban como el resto de las naciones, ante las cuales él los llamó a ser una luz para iluminarlas a ellas, al resto de las naciones, por obrar con sabiduría, por obrar con justicia, por obrar con rectitud. Bueno, Israel no hace esto, entonces termina disperso entre las naciones, no sirviendo más al Hacedor de los cielos y la tierra, sino sirviendo el sistema de los hombres. De esto el texto habla mucho. ¿Querés servir a los hombres y ser semejante a ellos? Bien, vas a ver lo que es tener a un hombre por tu ser superior y no a mí. Entonces, bueno, ahí Israel pasa a estar
sometido a los imperios, primero de Babilonia y bueno, hasta el día de hoy, de esta forma romana que impera el presente. Y el hecho de que los hijos de Israel estén dispersos por todas las naciones es un hecho reconocido. Se viene, conforme está escrito, una liberación de la esclavitud del sistema de la bestia, del nuevo orden mundial, que se está levantando. Y en ese sentido, así como en el Pesaj de aquel entonces, de conformidad a lo que está escrito en el libro de Éxodo, hubieron un montón que salieron junto con los israelitas de la esclavitud, lo cual es lógico. Después de 10 plagas, después de todo lo que pasó, dijeron, yo me voy con estos. Está claro que el hacedor de los cielos y la tierra está con estos. Por lo que fuere, pero yo me voy con este. Bueno, en ese sentido, como está escrito que los hijos de Israel están dispersos por todas las naciones, cuando se venga este escape de la esclavitud venidera, en definitiva esto va mucho más allá de los hijos de Israel. Esto alcanza a todas las naciones, a todos los que se identifiquen con el hacedor de los cielos y la tierra al que sirven estos. Pero para identificarse con ese hacedor hay que identificarse con el sustituto, porque si en su momento en el Pesaj histórico hubo un cordero que implicó la liberación de la esclavitud, en el Pesaj venidero, en la liberación de la esclavitud venidera, que en contexto es la del nuevo orden mundial, según nosotros consideramos, evidentemente hay que identificarse con un sustituto. Algún sustituto tiene que haber. El punto es que este sustituto ya fue. ¿Estamos diciendo nosotros que tenemos que hacer una especie de sacrificio venidero? No, porque el sacrificio ya fue hecho. ¿Y quién hizo ese sacrificio? Lo hizo Yahushua, el que el mundo conoce como Jesús, en sí mismo. Y a él apunta todo lo que tiene que ver con sacrificio en las escrituras hebreas. Y esto es importante comprenderlo, porque de lo contrario nos parece un conjunto de rituales que hoy nos parecen como completamente ajenos, y lo son, a la práctica contemporánea, pero no están vaciados de sentido, porque el sentido se lo da el conjunto del mensaje. Entonces estaría bueno a partir de ahora ver cómo desde el inicio hay una progresión que viene hablando del sustituto, y ese sustituto, ese animal inocente que pagaba el lugar del humano, que si el humano era culpable, moría el animal en su lugar. ¿Y por qué moría el animal en su lugar? Porque el humano no podía responder por sí mismo. Y otro humano tampoco. Porque si uno es culpable y el otro también, o sea, ¿cómo puede un humano pagar el lugar que a vos te corresponde si a él le corresponde lo mismo? Bueno, por eso el animal inocente no hizo mal. Puede ocupar tu lugar. Pero ese animal a lo que apuntaba era algo superior. Era alguien que en conciencia, en inocencia, pudiendo no serlo, eligió ocupar ese lugar, que es el Mesías, que es Yahushua. Y esto, bueno, ya desde Génesis se anuncia a su manera. En Génesis 3:21 dice: y Yahuwá Elohai hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Antes de lo que es la expulsión del jardín del Edén, Adán y Jawá, Adán y Eva, se habían vestido con unas hojas de higuera. El hacedor de los cielos y la tierra tenía sus propios planes. Y los viste con pieles, de conformidad a lo que dice el texto hebreo, con vestidos de pieles. ¿Qué es lo que esto implica? ¿De dónde salió la piel? O sea, acá el texto no te lo está diciendo abiertamente, pero sí, la piel de algún lado salió. Hubo un animal que murió para que Adán y Eva puedan haber sido vestidos con túnicas de pieles. ¿Y por qué? Bueno, porque se les había dicho respecto al árbol que no podían comer, el día que coman de él morirán. Si bien eso en cierto sentido se cumple, entendiendo otros asuntos, literalmente en el día a día de 24 horas no se cumplió.
¿Pero por qué? Bueno, porque hubo alguien que pagó ese el precio. Hubo alguien que entró en lugar de ellos. Fue el animal ese, con el que ellos fueron cubiertos. Acá hay todo un mensaje, porque la escritura, por lo general el texto no habla de perdón, de pecados, habla de cobertura de pecados. O sea, el pecado en realidad sigue ahí, el error sigue ahí, pero hay una cobertura que se le hace, que de alguna manera eso que lo cubre es lo que uno termina viendo. O sea, siendo el hacedor el juez, deja de ver el error y pasa a ver la cobertura. Pero esa cobertura, que era en este caso, por ejemplo, la piel de un animal, ¿a qué apuntaba? A la cobertura que en un día venidero iba a ser Yahushua. Pero sigamos viendo más ejemplos. En Génesis 22:8 dice: y respondió Abraham en contexto a su hijo Isaac: Elohai se proveerá de cordero para la ascensión, hijo mío. Déjame dar un poquito de contexto acá. Sí, claramente. O sea, acá están Abraham e Isaac yendo a un lugar en el cual Isaac en este momento de la historia no estaba enterado, Abraham sí. Abraham estaba yendo a sacrificar a su hijo. Isaac no era boludo. Le dice: Papá, ¿cuál hace? Está la leña, está el fuego, está el fuego, está el cuchillo. está el cuchillo y vamos a hacer un sacrificio. ¿Dónde está el cordero? Y esto responde Abraham. Claro. Que las traducciones acá siempre leen muy mal, lamentablemente. Le roban abundante sentido, porque hablan de proveer. Y el texto habla de mirar, pero bueno. Dice, el texto hebreo en este verso dice: y dijo Abraham, en respuesta a su hijo Isaac, que le dice dónde está el animal, Elohim mostrará para sí el cordero para la ascensión o el holocausto. Abraham acá era profeta y bueno, de alguna manera anuncia: bueno, tranquilo que el cordero va a aparecer. El ser superior lo va a mostrar. Abraham yendo a sacrificarlo a él, ¿no? Yendo a sacrificarlo a él. Pero bueno, acá pasa lo que bien se sabe, que Abraham lo iba a sacrificar y un ángel, un mensajero celestial lo detiene, ¿no? Lo llama y lo frena, ¿no? De ese hecho. Y acto seguido a que el mensajero celestial frena a Abraham para que no lo haga, porque ya había pasado la prueba, como quien dice. Entonces, acto seguido pasa que alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en ascensión en lugar de su hijo. En lugar de, en sustitución de. Ese fue el cordero, el carnero en realidad, que le había, a sabiendas o no, profetizado que el Ujaim, el ser superior, iba a mostrar. ¿Pero por qué? Porque en definitiva, ¿qué es lo que ese acto estaba representando? Este hijo, que de alguna manera iba a ser sacrificado, este Isaac, también estaba apuntando a alguien. Estaba apuntando al Mesías, pero él no cumplía con el rol. Él no podía estar en ese lugar. Entonces, ¿quién aparece? Aparece el sustituto. Entonces es como una escena que es deliberadamente realizada a propósito, en el cual el mensaje no solo es que aparece un sustituto, sino también de: no puede ser Isaac, no puede ser tu hijo, tiene que ser este otro. Este otro en el contexto era un carnero, pero ese carnero es este sustituto que apuntaba al Mesías. Entonces tomaron ellos la túnica de Yahusef, en contexto a sus hermanos, José. La túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Eso dice Génesis 37:31. Entonces, ¿qué pasó acá? Los hijos de Israel, literal, tienen celos de uno de los hijos de Israel, de uno de sus hermanos. De José, De de José. Yahusef. Porque era el favorito de su padre. Entonces en un momento están todos a solas.
no todos, casi todos, eran 12, estaban 11 a solas, menos el menor, ya sabrán cuál es, por el dicho. Y cuando lo ven venir, determinan matarlo. Después lo piensan un poco más y dicen, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor vamos a venderlo. Y lo venden a una caravana de comerciantes que bajaba a Egipto. Lo venden como esclavo. Pero, ¿cómo pueden ellos presentar una excusa ante su padre? Claro, de que no iba a volver su hijo. ¿Cómo pueden ellos absolverse a sí mismos de que habían vendido a su hermano como esclavo? Bueno, ahí hay un animal inocente que pagó con su vida y que su sangre fue utilizada para manchar las vestiduras de Yahusef, de José, que después se las presentaron a su padre en intención de decir, mirá, tu hijo debe haber sido muerto por una bestia. En aquel entonces los leones andaban libremente por aquel lugar. Pero no se nos puede escapar el detalle de que acá hubo uno que cubrió a sus hermanos. Sus hermanos estaban equivocándose fuerte. Y hubo alguien que pagó el precio de su equivocación. Y ese alguien, ese animal inocente, apunta nuevamente al Mesías. Bueno, primera de Pedro 1:17. Y se invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Juzga. condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, Temor, reverencia, respeto. sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en el Ujai, quien le resucitó de los muertos y le ha dado honra para que su fe y esperanza sean en el Ujai. Acá tengo una traducción que está bastante más linda en el verso final, que dice, por medio de él son fieles a Elujaim, al ser superior, quien lo resucitó entre los muertos, y le dio honra para que la fidelidad y la esperanza de ustedes estén en Elujaim, en el ser superior. O sea, él es el canal, él es el mediador, Yahushua. Él se entregó deliberadamente con este fin. Seguimos con las lecturas. Dale. Juan 1:29 al 36, leemos todo, si se parece. Dale. Bueno, dice, el siguiente día vio Juan, el inversor, el bautista, Yahuhanán, vio a Yahushua, al Mesías, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Ujai que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí vendrá un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, dice la traducción. También dio Juan, Yahuhanán, el bautista, testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo o el Espíritu apartado. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Ujai. Que acá hay que aclarar que hijo de Ujai, un título que es dado específicamente al que iba a ser llamado Mesías. ¿Por qué? Porque solo el rey David y solo el rey Salomón, que son figuras del Mesías venidero, son llamados hijos de Elujaim, hijos de Dios, dicen las traducciones. Entonces cuando él dice, este es el hijo de Dios, dicen las traducciones, lo que está diciendo es específico.
este es el Mesías del que hablaban las Escrituras. Bueno, y al día siguiente, otra vez estaba Juan, el Bautista, y dos de sus discípulos, y mirando a Yahushua que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Lujay. Hebreos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican o apartan para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Elohim vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El texto es complejo, pero bueno, el mensaje central es que había un sistema de purificación establecido en las Escrituras. De eso hablo cuando dice si la sangre de toros y de machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada. Bueno. Estamos hablando acá de animales que cumplían funciones específicas en distintos momentos, en distintas circunstancias, pero todas apuntaban a lo mismo. Porque después, cuando uno examina cada una de esas cositas en su detalle, después hay obras específicas de Yahushua, del que el mundo conoce como Jesús, y cosas que son dichas en el contexto de esas obras, que apuntan a que esos aparentes rituales sin sentido en realidad estaban simbolizando y prefigurando algo mucho mayor que se iba a cumplir en un día venidero. En Juan 10, verso 15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tenganlo claro. Y en Marcos 9:31 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Ya no estamos hablando de un animal que inocentemente es llevado contra su voluntad, pero que igual aplica en el concepto de sustitución porque es inocente. De animales que servían con el fin específico de ser sustitutos. Pero evidentemente el sistema mismo te está mostrando que es incompleto en sí mismo. Ya ocurría en los días de los profetas, pero ocurría con fuerza en los días del Mesías, en el que después el pueblo está más pendiente del sacrificio que de sus propias conductas. Y en ese sentido, un texto que leímos, que al final los animales que eran sacrificados, cumpliendo este rol, no limpiaban las conciencias de los que sacrificaban, porque de lo contrario no sería necesario presentar continuamente los mismos sacrificios. La repetición constante de esos continuos sacrificios lo que implicaba era que había una conciencia humana que no se renovaba en ello. Pero era necesario atravesar ello para ver en ello algo mayor que estaba por venir. Un símbolo era de algo superior. Y por eso también está escrito que el Mesías fue un sacrificio definitivo, de una vez y para siempre. No es necesario que siga siendo sacrificado. Y su sacrificio sí transforma las conciencias. ¿Por qué? Porque el animal inocente en sí, más allá de enseñar y demostrar su inocencia, no tiene algo que enseñarle al hombre o a la mujer con su propio ejemplo. Pero el Mesías, que es algo mayor que eso, también inocente, sí tiene con su vida y con su ejemplo algo que enseñarle al que quiere refugiarse en él.